Buenos días y bienvenidos a una edición más de Conversaciones desde Navarra. Hoy contamos con invitado con Chechu Rodríguez, secretario general de Comisiones Obreras de Navarra, por supuesto con José Luis Uriz, desde la banda izquierda, Nieves Ciprés de la banda derecha, Antonio Mizcoz, que podríamos llamar el centro responsable, y yo que no me comprometo nada, Miguel Cornejo, para hacerte que modero. En primer lugar, quería agradecer a José Luis que nos ha... ¿Y luego sale o no? ¿Perdón? Me parece que ha habido un corte. Decíamos que quería agradecer a José Luis haber invitado a Chechu, que es un placer tenerle con nosotros y que nos ha hecho prometer que vamos a ser razonablemente buenos, cosa que francamente no nos va a costar porque está en la naturaleza, pero la verdad es que hay temas como para debatir, ¿no? Quería aprovechar para dar la palabra a Antonio, que creo que tiene una lista buena de ellas y además todas particularmente, diríamos, positivas. No, antes, Miguel, habíamos quedado que haya una breve presentación de Chechu. Para Por supuesto, pero... Bueno, Chechu Rodríguez, de Tudela, del año 59, que no creo que le importe que lo diga, es secretario general de Comisiones Obreras de Navarra, por segunda vez consecutiva, porque ha sido hace poco reelegido con nada menos que con el 92% de los votos emitidos en el Congreso, ¿no? Que no es normal en comisiones, ¿no? Que siempre hemos tenido bastantes, en fin, controversias, ¿no? Y eso hay que agradecerle, que haya pacificado de alguna manera las comisiones, ¿no? Y de alguna manera lo ha llevado hasta el número 1 de los sindicatos de Navarra, con 1.540 delegados, ¿no? Anteriormente fue secretario general primero de Volkswagen, de la agrupación de Volkswagen, y luego posteriormente del Metal. Y ahí ya terminó como secretario general de Comisiones de Navarra, ¿no? Es una persona, yo la conozco hace muchísimos años, a Chechu, y es una persona amante del diálogo y del consenso, y que practica interna y externamente, y eso se está notando en cómo está funcionando Comisiones en los últimos años, ¿no? Y bueno, ya le conoceréis ahora en este debate. Gracias, Chechu, por venir. Magnífico. Gracias a vosotros por la invitación y a ti por la presentación. La verdad es que se nota que hay amistad, ¿eh? O sea, se nota que aprecia el sindicalismo, bien. entre otras cosas. Hemos coincidido en muchas peleas, José Luis y yo. Muchas veces. Peleas de verdad, además. Hasta en la peña. En frentes opuestos también. También. Posiciones opuestas también. Pero bueno, También. Evidentemente, la amistad y el trato personal es algo que no se debe perder ni siquiera en estos tiempos tan complicados en la política y en el sindicalismo, pero sobre todo en la política, ¿no? Absolutamente de acuerdo, que creemos mucho en eso. Como puedes haber visto, estamos representantes, yo diría, de enfoques bastante distintos. Y bueno, el experimento está saliendo bastante bien en cuanto a generar unos debates interesantes. Yo por empezar con una relativamente sencilla, porque ya me ha respondido José Luis, de hecho. Hay algo que ha hecho que los sindicatos en España tengan o despierten unas reacciones distintas en los últimos 5 o 6 años que antes. Y ha sido lo que ha pasado en Cataluña cuando han salido del lado de la Declaración Universal de Independencia representantes de los sindicatos mayoritarios de UGT y comisiones. Algo que en otras regiones no se ha entendido bien y que entiendo que, de hecho, en Navarra, por ejemplo, tiene una posición radicalmente diferente respecto a la relación con el nacionalismo y sus planteamientos. Pongamos en política de contratación pública. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el mundo sindical navarro, vasco, y el nacionalismo vasco y el mundo sindical catalán y el nacionalismo del independentismo catalán. No es cierto que nosotros en un primer momento mantenemos una posición de acercamiento a esa postura en Cataluña, pero fundamentalmente porque sabéis que en Cataluña no hay sindicatos de corte nacionalista como se dan en Navarra o en la Comunidad Autónoma Vasca. Los independentistas no tienen sus propios sindicatos, están en comisiones obreras y en UGT. Entonces, en esa de acuerdo y de consenso que hablaba José Luis, pues hay veces que nos tenemos que ver en posiciones más complicadas, ¿no?
pero ahí yo creo que nuestros compañeros, por lo menos en lo que respecta a mi compañero Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, resolvió bien el tema, ¿no? Es decir, que al final Comisiones Obreras ha estado siempre planteando, Comisiones Obreras de Cataluña ha estado siempre planteando el consenso entre las fuerzas democráticas, la búsqueda de una salida política y democrática pactada y no el apoyo directo a posiciones unilaterales, ¿no? Muy bien, es decir, diálogo y referéndum sí, pero negociado, por favor, ¿no? Eso es. Está bien. Sí, a ver, acabo de contactar con Antonio, ha tenido un problema técnico, parece que no puede conectarse de momento, seguiré intentándolo. Lo malo es que eso me deja el papel de centro criticón, no puede ser esto. Muy bien. Yo, si queréis, y por variar un poco, Nieves, ¿tienes alguna pregunta concreta? Sí. Yo, bueno, primero agradecerle a Chechu el que participe con nosotros y que, bueno, que responda a todas las dudas y preguntas que podamos hacerle, pues, como sindicato de comisiones obreras aquí en Navarra. A mí sí que me llama la atención y la verdad que se ha recibido con gusto porque no se esperaba que eso fuera así, que Comisiones fuera a llamar a la movilización quejándose pues no solo por la inflación que tenemos, sino por la subida masiva y traumática que estamos sufriendo en cuanto a los precios, no solo de combustible, sino de algo básico como es la alimentación. Lo que pasa que me extraña porque la movilización se hace pidiendo la intervención del Estado en los precios. Y bueno, pues como representante de comisiones obreras, ¿podrías explicarnos a ver por qué se pide la intervención del Estado en una movilización de queja ante una subida masiva de precios, impuestos, etcétera, que no solamente perjudica al trabajador, sino también a la empresa, que es la que crea el trabajo? Lo decía ayer en mis declaraciones ante la prensa en la concentración, es decir, no solo ponemos por delante a las personas, que evidentemente ha sido todo nuestro trabajo durante la pandemia fundamentalmente, y ahora también, sino que evidentemente la reivindicación de ayer iba en favor de la contención de los precios, sobre todo los precios de la energía, que es lo que más está afectando a cantidad de empresas. Hoy leía en el periódico que ya no solo las cementeras, sino también las papeleras en Navarra están empezando a tener problemas por el consumo energético que tienen y por los precios, ¿no? Yo decía que evidentemente hay que buscar soluciones al precio energético, al precio de la luz, hay que desconectar de la factura de la luz determinados elementos, el gas en este momento, que es quien está marcando el precio más alto, para que no sean las energías más caras las que marquen el precio de la factura de luz. En dos sentidos. Uno, en las empresas, que son las que más están viéndose perjudicadas, y a las familias, que evidentemente no es un problema de la guerra. Pero nosotros situábamos ayer dos cuestiones. Una, tocar los precios y garantizar el empleo. Y garantizar el empleo pasa por garantizar a las empresas, por garantizar el mantenimiento de las empresas, ¿no? De las empresas que peor lo están pasando. ¿Dónde incidimos más? En el control de los precios de la energía, efectivamente, en el abaratamiento de la energía, en buscar soluciones a los precios de los carburantes, que evidentemente están afectando a muchísimas personas, que no solo las empresas del transporte, sino a transportistas autónomos, a trabajadores por cuenta ajena que trabajan para estas empresas, pero que en realidad son autónomos y por tanto tienen que sufragarse todos esos gastos, y que evidentemente son la gente que, como estamos viendo estos días, se está manifestando, porque evidentemente muchísimos de ellos, más allá de alguna literatura que pueda haber por ahí, de situar a empresas del transporte en otros ámbitos de la política o en otros. Pero es el gobierno del Estado quien tiene que tomar medidas. Nosotros hemos trasladado nuestras medidas también, una batería de medidas también en ese sentido, al gobierno de Navarra a través del Consejo Económico y Social, que algunas de ellas las ha recogido en un documento que nos pasaron ayer y que han pasado a través de la conferencia, creo que a través de la conferencia de presidentes, al propio gobierno. Pero evidentemente es la Comunidad Económica Europea quien tiene que tomar entre
hoy y mañana soluciones a los Bueno, precios de la sí. energía en toda Europa a determinados consumos, insumos, y En algunas cosas sí. corregir eso. En algunas Corregir cosas sí, eso. pero por ejemplo los impuestos especiales en los combustibles, que es lo que se puede tocar, porque si tocas simplemente los IVAs te va a dar igual, excepto en el sector agrario, Claro, pero tocar los impuestos especiales es cuestión y competencia exclusiva del gobierno español. Porque lo que es Europa se ocupa de los IVAs y otras hierbas y poco además, y sobre todo mercado agregado. Y aquí el gas no viene de Rusia, viene de Argelia. Es decir, Argelia. somos un mercado muy Nosotros- distinto del alemán. Nosotros reclamábamos al gobierno perdón, urgencia, porque evidentemente el gobierno está claro que puede tomar y que podía haber tomado ya decisiones Claro. claras. Las tomó en el año 20, si mal no recuerdo, reduciendo o eliminando impuestos al precio de la luz en los hogares, en las empresas, fundamentalmente, y por tanto podía haber actuado mucho antes, ¿no? Esa es la urgencia que nosotros reclamábamos Además ayer, hay cosas que son, y que la hay podíamos cosas que hacer son en un producto de cajón. un segundo solo, Miguel. Sí, perdón. Es que las podía haber realizado mucho antes, ¿no? Así que a partir de cuando los sindicatos empezamos a plantear una movilización, cuando el gobierno nos quiere sentar a trabajar sobre un pacto de rentas, pero que no es un pacto de rentas, es un pacto de renta, porque solo quiere que hablemos de salarios, ¿no? Y de rentas del trabajo. Y nosotros decimos que ni hablar, y que nosotros podemos hablar de moderación salarial en este periodo y en este momento como lo hemos hecho otras muchas veces, en este periodo y en este momento de dificultades económicas en Europa, en el mundo en general, ¿no? Y en España y en Navarra, por supuesto. Pero que evidentemente hay que hablar de otras cosas. Y hay que hablar de determinados impuestos, hay que hablar del precio de la energía, hay que hablar de la contención de los precios por una, no voy a decir que abusiva, pero por una posible especulación que se está creando con algunas cuestiones, ¿no? Relativas al desabastecimiento, perdón, o no. Y todo eso tendría que conformar un paquete. El gobierno, pues bueno, va a esa reunión primera que quiere un pacto de rentas sin ni siquiera tener claro cuáles son los objetivos, y los objetivos los tenemos que marcar nosotros. Supongo que los tendrían en la cabeza, pero esperarían a escuchar. Les han pedido un pacto de rentas desde arriba y no saben ni lo que es, esencialmente. Bueno. Yo quería... No. Sí. No, yo quería, Chechu, dos comentarios. Por un lado, al hilo de lo que comentabas tú, claro, hoy es un día de esos que hay una especie de conjunción de planetas, ¿no? Porque, claro, están pasando tantas cosas en el día de hoy, pero la más cercana es la reunión que está habiendo entre los diferentes ministerios del gobierno y la patronal del transporte. Claro, aquí abre un debate y es el tema de la representatividad. Porque, claro, resulta que los que están haciendo más daño, los que se han quedado fuera de la reunión, se han quedado porque no tienen representatividad. O sea, porque legalmente no están, porque no tienen un porcentaje, digamos, para estar ahí representados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Y luego, en segundo lugar, una cosa más de aquí, de Navarra, y es, ¿qué crees que ha pasado con la decisión de Volkswagen, que tú conoces muy bien, para llevar la fábrica, parece ser la fábrica de baterías a Sagunto? Bueno, el tema de la representatividad es un tema complejo, así como la representatividad de los partidos políticos, pero sobre todo la de las organizaciones sindicales, se tasa a través de las elecciones sindicales y de los miles y miles y millones de trabajadores que votan a diferentes candidaturas de diferentes sindicatos cada 4 años, pero ya no cada 4 años, ya tenemos un periodo de cómputo permanente, y por tanto eso el gobierno lo controla y lo regula y certifica nuestra representatividad, quién tiene el 40, quién tiene el 20, quién tiene el 10, quién tiene el 5% de la representatividad. En el ámbito de las patronales no existe. Es cierto que yo, por ejemplo, no discuto cuando los sindicatos nacionalistas en Navarra plantean en muchas ocasiones discutir la representatividad de las patronales en Navarra, de la CEM, por ejemplo, ¿no? De la Confederación Navarra de Empresarios, o de algunas patronales sectoriales.
yo no discuto. Si discutimos, si empezamos por discutir la representatividad de los empresarios, no tendríamos con quién negociar los convenios, porque no tienen ninguna representatividad más que la que ellos alegan, ¿no? Entonces, entendiendo que además es muy poquita la representatividad que algunas entidades patronales tienen con respecto a las empresas, si contamos con que Navarra tiene el 90 y tantos por ciento, el 92% de empresas pequeñas y muy pequeñas, de menos de 10 trabajadores, que no están afiliadas ni relacionadas con las patronales navarras, ni de sector, ni con la propia confederación, ¿no? Pues tendríamos un problema. Nos sentamos con las patronales que dicen que tienen esa representatividad. Con las patronales del transporte está pasando igual. Yo no quiero entrar a discutir del perfil de algunas de esas patronales que en Navarra nos está dando. En Navarra, tanto Tradisna como los propios autónomos han salido, están haciendo su presión y yo ahí no tengo nada que decir. Sé que están sufriendo muchísimo y que, por tanto, la salida a la calle y la toma de la calle potestad de todo el mundo, no es, como decía un antiguo dirigente de este país, la calle mía, ¿no? Que evidentemente hay otros sitios donde esas patronales responden a otros perfiles, que no son tanto patronales, ¿no? Que son más políticos. Pero bueno, yo creo que eso es un debate al margen. El tema de Volkswagen es un tema complejo. Un tema complejo porque las estrategias de la multinacional yo conozco muy bien. Yo he trabajado 38 años en Volkswagen, creo recordar, desde el año 84. Las decisiones de la multinacional son muy complejas, ¿eh? Se toman muchos kilómetros de aquí, hay mucho componente geoestratégico, hay mucho componente político, hay mucho componente económico, es decir, quién pone más para que a ellos el rendimiento les salga mejor. Y por tanto, la decisión de Sagunto, yo lo que conozco, y no he tenido tiempo de hablar estos días con mis compañeros, que además han estado con la multinacional en Barcelona en estos últimos días, en lo que yo conozco, lo que leo y lo que yo puedo entender es que Volkswagen ha buscado un punto estratégico muy cercano al mar, que podría haber habido otros, muy cerca de algunas fábricas, fundamentalmente de SEAT, y que yo creo que lo ha alejado de Barcelona por un planteamiento, pero es una apreciación muy personal mía, ¿eh? Que lo ha alejado de Barcelona por aquella discusión primera que se cita en los primeros tiempos y en el final de todo el proceso, que se cita cuando se dice que Pedro Sánchez va a resolver el problema catalán poniéndole muchas fábricas en Barcelona, y esta era una de esas apuestas. No me preocupa tanto que una fábrica de baterías, que no va a haber muchas en Europa y no va a haber muchas en España, se sitúe fuera de los márgenes de Navarra, Aragón, la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña. No me preocupa porque luego tiene que haber otras fábricas de montaje de las propias baterías, y eso sí que las multinacionales... Pero la proximidad cuenta. ¿Perdón? Que la proximidad cuenta, el momento en que te llevas las Claro, fábricas más cerca del corredor mediterráneo, la estamos liando. Por eso digo que evidentemente esas fábricas de montaje de las baterías sí que tienen que estar cerca de los centros donde se van a montar las baterías en los vehículos, ¿no? Yo creo que viene espero que venga una segunda parte de ese juego geoestratégico, y ahí Volkswagen Navarra tiene dos fábricas en España. Dos fábricas en España que evidentemente el coche eléctrico las va a transformar y requiere de cercanía en algunas de las tomas de decisión de la multinacional. Ahí quería, si me permites, Nieves, solamente dejar una reflexión y te doy la palabra. Es que esto que estamos hablando, y algo que comentaste antes, en Europa, digamos que el efecto de COVID, antes de que llegara nuestro amigo Putin para alegrarnos la mañana, ya se estaba superando. Es decir, España es el único país, el único literalmente, que seguía sin haber recuperado, no ya los niveles, sino estar cerca en algunos de en casi todas las variables importantes. En otros países estamos hablando de crecimiento positivo, aquí todavía no. Pero es más allá de eso, es que hablando con algunos de esos interlocutores semicualificados, porque es verdad que no tienen una representación clara, una impresión que llevaba recibiendo ya desde hace tiempo es que los empresarios navarros tenían miedo por la pérdida de competitividad.
Es que las decisiones de esas multinacionales, que ya han dejado de ser navarras esencialmente, porque antes había muchos que eran propiedad de industriales o de grupos locales y ahora ya pues en la práctica los grandes ya no son de aquí, son filiales de alguien siempre, con lo cual compiten con otras filiales a la hora de conseguir la financiación, las inversiones, la innovación y los puestos de trabajo bien remunerados. Entonces, y eso es la impresión, digamos, de la patronal. ¿Cómo se ve desde comisiones y qué impacto puede tener eso en el futuro del empleo en Navarra? Porque yo lo veo regular. Lo que estás planteando, Miguel, daría como para una sesión de una tarde completa, ¿no? O dos. Ya tenemos que hacerlo. Yo he negociado, no sé, una pila de convenios en Volkswagen. Yo he sido miembro del Comité Europeo y del Comité Mundial de Volkswagen. Me ha tocado negociar directamente, por tanto, con la multinacional cuando no se resolvían los problemas en Pamplona o cuando los problemas se generaban a 3.000 kilómetros de aquí. Fuera, claro. El problema lo puede generar la dirección de Volkswagen Navarra y lo puede generar la propia multinacional con una posición estratégica, ¿no? ¿Qué pasa si cuando se nos plantea un cambio de modelo? Siempre ha sido polo, pero dicen, bueno, ¿usted quiere hacer el polo nuevo? Sí, señor. Pues ahora le vamos a pasar nuestro libro, ¿no? Y su libro es un libro de reivindicaciones. Ya no reivindicamos en la negociación colectiva solo los sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, posiblemente quien más reivindica son las empresas y fundamentalmente un elemento, no voy a decir que peligroso, no voy a decir que, pero sí en algún momento es alarmante, que es el hecho de que, evidentemente, la mayor parte de las grandes empresas de Navarra, de las 240 y pico empresas de Navarra que tienen más de 250 trabajadores, no tienen sus direcciones aquí. O sea, aquí toman las decisiones locales, ¿no? de lo que es la producción, pero el libro de cómo se produce, de qué se produce, de cómo se produce, viene de fuera y ese es el que hay que respetar, ¿no? La fábrica de Pamplona, yo no lo digo siempre, ¿eh? Así que por mi trayectoria, sobre todo por mi experiencia y por lo que se ve, ¿no? Y por lo que dice la propia multinacional, es decir, no lo dice nadie ajeno, ¿no? La fábrica de Pamplona es si no es la primera, es la segunda fábrica más productiva del grupo Volkswagen, ¿eh? Y por tanto, pocas fábricas que yo he visto del auto, y he visto muchas, hacen un coche cada 59 segundos. Y eso es el único factor. Eso recuerda lo que decíamos del transporte hace un momento. Es el único factor. Una cosa es los tiempos y otra cosa es el coste de trabajar allí. Otra cosa son los costes. Y los costes tienen que ir en esa línea de buscar elementos alternativos a las energías tradicionales. Yo creo que en este momento invertir y creo que en Volkswagen se está dando ya, ¿no? Invertir en energías verdes que eviten una parte de ese consumo más caro de la energía dentro de las propias plantas, el transporte, que evidentemente si los carburantes, los hidrocarburos siguen a este nivel, pues tendrán una afectación y todas esas cuestiones se conjugan en un convenio colectivo, ¿no? Y eso va a afectar al empleo. En Pamplona hemos resuelto bien siempre los temas del empleo, ¿no? Siempre hemos negociado incrementos de plantilla, siempre hemos negociado las salidas de personal necesario con salidas voluntarias, con otro tipo de cuestiones que no fuesen salidas traumáticas agresivas, ¿no? Yo creo que ese es el camino que tienen que seguir, independientemente de que venga Putin y nos complique la vida un día. Yo a lo que iba es a que tenemos efectivamente una planta muy eficiente, tenemos una competencia por las inversiones y tenemos el problema de que para ser más eficiente lo que significa normalmente es menos recursos humanos por coche producido. Y que el nivel de coches no va a aumentar, porque al revés lo que estamos viendo es que se reduce la demanda cada vez más de este tipo de coches, por lo menos a corto plazo es lo que parece que hay. Estamos hablando de que se simplifica la producción, con lo cual disminuye la demanda de componentes que disminuyen la demanda de mano de obra. Quiere decir que o se es competitivo a nivel internacional, porque son todos multinacionales, o industrialmente nos vamos al carajo en 15 años. Y eso poniéndonos en el escenario pesimista, pero es el que estoy viendo. Y me imagino que los sindicatos se ve... Yo no soy tan pesimista en ese sentido, ¿eh? Así que yo estuve el otro día en un desayuno con el presidente del Consejo de Administración de Volkswagen en este momento, de Volkswagen Navarra, perdón,
Y él decía que evidentemente volúmenes de coches tendrá que haber para cubrir las plantillas y que no veía riesgo. Es decir, que habrá algunos elementos del coche eléctrico, del coche tradicional, del coche de combustión, que no tiene el coche eléctrico. Estamos hablando de motor mecánico, estamos hablando de depósito de combustible, estamos hablando de otras, pero tiene esa generación de la energía que no es la de combustión y que también requerirá de una parte de la plantilla. ¿Quién puede sufrir más? Y ahí no tengo un dato concreto y tendríamos que mantener, por lo menos en las organizaciones mayoritarias y las organizaciones sindicales mayoritarias, sujetas y comisiones, y los empresarios y fundamentalmente la dirección de Volkswagen, una reunión donde veamos un poco esa visión de conjunto, ¿no? de cómo va a afectar no solo a la fabricación de coches y al volumen de fabricación de coches, sino a la de componentes. Y ahí es donde podemos tener algún riesgo más. Pero algún riesgo más que yo creo que es absorbible por otras tecnologías que se van a tener que montar en torno al coche eléctrico, cuando llegue, si llega. Me alegro del optimismo. No interrumpo más a Nieves, que si no me va a quitar el micrófono. Llevo un rato ahí con la mano levantada. Si no se va el tiempo y somos muchos. Y solamente uno monopolista, Miguel, coño. al que preguntar. Oye, economista es lo que tiene. A mí sí, bueno, pues ahora damos turno a los periodistas. No, pero a mí lo que sigue llamándome la atención es que la calle siempre ha sido de los sindicatos y que en estos momentos que estamos pasando tan duros, sin incremento salarial, con subida de precios traumática en la bolsa de la compra, que 20 euros para un rico, pues será poco, pero 20 euros para una persona que está viviendo de una pensión o de un salario bajo es muchísimo. Y que los sindicatos, jope, no se haga más, no salgan como han salido en otras ocasiones y han tomado las calles y han estado al lado del trabajador. Y ahora yo no sé si es porque en el gobierno de España está el PSOE con Podemos o por qué, o aquí en el de Navarra está el pentapartito, no sé por qué, pero el caso es que yo echo de menos esa movilización de verdad, de tomar la calle y pedir medidas serias. Eso por un lado, que ya lo he dicho antes, pero es que sigo echando en falta. Y luego, en cuanto a la huelga que están haciendo los transportistas, una huelga pues que se entiende perfectamente, aunque está causando lo que está causando a nivel social, pero es que el gobierno de España y el gobierno de Sánchez está haciendo oídos sordos, porque con dar 500.000 millones, que es una migaja de lo que está recuperando con toda 500, la subida de precios, no 500. Ya podían. que vaya a dar esa migaja con todo lo que está recuperando y está ganando, me parece que es reírse de las personas que están pasando por este esfuerzo tan grande y por este problema tan grande, cuando lo único que podía hacer era, pues, como digo, bajar impuestos, generar de verdad un desarrollo, mirar a ver de qué manera se puede reducir el IVA, en fin, una serie de medidas que las puede llevar a cabo perfectamente. Y luego, en cuanto a Volkswagen, que están hablando bastante, a mí sí que ha sido como un jarro de agua fría lo de las baterías a Sagunto, cuando, si recordáis, en septiembre del 2021, el gobierno de Navarra manifestaba una gran satisfacción porque en el 2025 Volkswagen de Landaven iba a producir los coches eléctricos en Navarra. Y ahora resulta que a las primeras de cambio se lo llevan a Sagunto, no lo llevan a Cataluña, parece ser que por cuestión de nacionalismos o algo así, porque dicen que les perjudicaba todo lo que eran las gestiones para poner en marcha la planta. Y no sé, yo creo que el gobierno de Navarra, los sindicatos, no lo sé si tanto, que también porque están en el comité de empresa, pero sobre todo el gobierno de Navarra debería decir algo, ¿no? A ver qué va a pasar con ese coche eléctrico cuando las baterías, que es lo único que nos pone el coche eléctrico así en pantalla, pues se lo llevan a Sagunto. ¿Qué va a pasar con la Volkswagen
en Navarra si luego, como dicen, el coche eléctrico va a ser el que funcione. O sea, primero tomar la calle los sindicatos ante el conflicto social y el conflicto salarial, subida de precios, etcétera, y luego la Volkswagen y el coche eléctrico. Yo creo que hay muchas cosas que se plantean y así como diversas, ¿no? Diversas en la respuesta. Voy a empezar por lo de Volkswagen. A mí, evidentemente, la decisión del coche eléctrico yo creo que está tomada. Si no hay coche eléctrico en Pamplona, dentro de 15 años, en el 2035, que es cuando ya se dice que se van a dejar de fabricar coches de combustión, pues haríamos ruedas de bicicleta. Y eso sí que no sostendría ni el empleo, ni la economía de Navarra, ni nada de nada, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión está tomada, que el gobierno lo sabe, que están trabajando en el PERTE, que los PERTES que vienen de los fondos europeos de los Next Generation están ahí. Realizados. Están ahí. Perdón. Digo que todavía no se mueven, pero están ahí. Pero están, ¿no? A mí me consta que están. Nosotros que tenemos reuniones con los diferentes ministerios en las que yo no participo, porque participa nuestra gente más a nivel confederal, se está trabajando. Otra cosa es cuando eso se lance. Las decisiones de la multinacional la decisión de la multinacional conecta un poco del coche eléctrico, conecta un poco con lo que decía Miguel antes, ¿no? Con lo que decíamos Miguel y antes. Se toman las decisiones muy lejos y se toman con una serie de condicionantes que seguramente tampoco están en la mano del gobierno. Están en la mano del gobierno si suelta la pasta chorro, ¿no? Si suelta la pasta chorro. Bueno, ya hemos visto en otras ocasiones, tanto el gobierno de Navarra en años anteriores, en años muy anteriores, hicieron inversiones potentes en Volkswagen Navarra. El gobierno de España facilitó a Volkswagen la modernización de sus plantas, tanto de SEAT, fundamentalmente de SEAT, como las de Pamplona. Otras que eso son un poco lo que incentiva a las multinacionales, más allá de los costes salariales, que también es para ellos un incentivo, ¿no? Y que España no sería el primer fabricante europeo de coches, de vehículos, si no tuviéramos unas condiciones salariales y de trabajo inferiores a las que tienen en Alemania, ¿no? Yo que he visto, yo que sé, que sabía, mejor dicho, cuáles eran los salarios de mis compañeros, de los que hacían lo mismo que yo en la fábrica, trabajar en la línea de producción en Alemania, y lo que son los salarios en Pamplona, la diferencia era sustancial. Yo que he visto todas las fábricas de Volkswagen en Alemania, he visto como un coche se hace cada 2 minutos y pico. En Pamplona, ya he dicho antes, se hace cada 59 segundos. Un coche de la línea de producción de Pamplona, terminado, sale cada 59 segundos. Pero esas cuestiones las tiene la multinacional en cuenta, ¿no? Pero nunca va a desvelar a primera vista o a la primera de cambio sus estrategias. Yo creo que la del coche eléctrico está tomada. Se habla de coches eléctricos para SEAT, se habla de coches eléctricos para Pamplona, de coche eléctrico para Pamplona, porque, insisto, no habría fábrica en el 2035 o en cuando sea, ¿no? Cuando se decida que se dejan ya de fabricar coches de combustión, ¿no? El tema de las baterías, yo creo que está por ahí la segunda parte, ¿eh? Yo creo que sí que ha habido una cierta alegría en un primer momento cuando se empezaba a hablar del coche eléctrico, sin saber muy bien, ¿eh? Yo, he dicho antes, trabajo 38 años en Volkswagen Navarra, no tengo muy claro ni qué es el coche eléctrico, ni cómo es, ni qué resultado va a dar, ¿no? Ni qué precios va a tener, porque esa va a ser la otra cuestión, ¿eh? De momento no tienen unos precios muy asequibles. Yo creo que sí que se habló con una cierta alegría en un primer momento sobre las fábricas de baterías, pero no se explicaba que había dos tipos de fábrica de baterías, entiendo yo, ¿eh? Que es la de la fabricación de las baterías y otra la de la composición de las baterías. Y yo creo que en Navarra la posición, o por lo menos la posición de Volkswagen siempre ha estado en que en Navarra se puede montar, o no en Navarra, porque también en un momento determinado se especulaba con que se podía hacer en Aragón, y que tenemos 3 fábricas muy potentes de vehículos muy cerquita nuestra. Solo es Volkswagen Navarra y nos miramos siempre a nosotros mismos. Está Opel en Zaragoza con sus dificultades y con sus aciertos,
Mercedes en Vitoria, que evidentemente requerían o requieren de esas fábricas de montaje de baterías, no solo de la fabricación de la batería, sino de la generación, o sea, de la composición de las baterías, ¿no? Del montaje de las baterías, perdón. Con respecto a la movilización, hombre, yo primero voy a decir que soy un defensor del gobierno actual, del de Navarra y así lo manifiesto públicamente, del de Navarra y del de España. Me parece que es una nueva forma de gobernar, acabar con el bipartidismo, o por lo menos situar el bipartidismo de otra manera y buscar gobiernos de coalición. Así, estamos en una posición en la que la sociedad no entiende, no lo entiende, no lo refleja, por lo menos no refleja el entendimiento de gobiernos monocolor, ¿no? Soportados por la segunda fuerza política en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Por la derecha o por la izquierda en cada momento. A partir de ahí, yo creo que nosotros, las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, le hemos hecho más buenas a los gobiernos de Felipe González, de Zapatero y de Zapatero fundamentalmente, que las que le hemos hecho a los gobiernos del Partido Popular. Porque evidentemente cuando el Partido Popular llegaba a los gobiernos en un primer momento era capaz de acordar con nosotros y de sentarse y de negociar otras cuestiones con nosotros. Hasta que llega el 2012. Y plantea una reforma laboral, una reforma de las pensiones por el artículo 33. Y nosotros siempre hemos estado dispuestos a negociar, con cualquier gobierno. Yo lo digo siempre. Es decir, yo ahora negocio con el gobierno que encabeza María Chivite, pero también negocié con el gobierno que encabezaba Yolanda Barcina o que encabezaba Miguel Sanz en su tiempo, ¿no? Nosotros negociamos. Nosotros. Yo creo que hay una desafección, y eso es culpa de las organizaciones sindicales, y yo hablo de la mía fundamentalmente. Hay una desafección con respecto a las organizaciones sindicales. En momentos puntuales, y esto lo digo aquí, lo digo con confianza, no lo repetiré en la calle y nunca delante de un periodista, en momentos puntuales, y sobre todo en la crisis del 2008, lo cierto es que no nos relajamos para nada. Sí que no hicimos el trabajo suficiente de explicar dónde estaba la crisis, dónde nos afectaba la crisis y cómo podíamos resolver eso. Hay veces que la calle no resuelve todo, queda muy bonito, queda muy bien, lucimos mucho, pero gritamos más, pero luego tenemos que volver a las mesas de negociación, que es donde evidentemente se dan los acuerdos. Es decir, si durante la pandemia los sindicatos hubiésemos estado todo el día en la calle, seguramente no hubiésemos tenido esos 3 millones, casi 4 millones de trabajadores y trabajadoras en ERTE, esos 55.000 trabajadores, 60.000 trabajadores de Navarra en ERTE, cobrando su prestación, no perdiendo prestaciones por desempleo, manteniendo el trabajo sabiendo que cuando se pasara la parte más crítica de la crisis sanitaria tenía su puesto de trabajo y volvía ahí. Y eso se hace con recursos públicos. Y lo que no podemos pretender es bajar los impuestos y salir a la calle a decirle al gobierno de España o al de Navarra que 500 millones de euros de ayudas al combustible los tiene que poner el gobierno. 500 no. 500.000 que tú decías, ¿no? Porque esto es la de aquel. 500. Todos queremos más. 500. Aquí, no, por eso, pero que podrían ser. Es decir, que nosotros hemos ido viendo durante pero la pandemia eso es que no es ayuda. Eso no es ayuda. Es el 0, para cada uno. No es ninguna ayuda y se tenían que tomar otras medidas. Por cierto, el ERTE... 8.000 litros, ¿eh? El ERTE es gracias a esa reforma laboral de 2012. No seré yo quien defienda a Rajoy, ni muchísimo menos, y ya me conocéis. Pero bueno, fue gracias a eso, y en la reforma laboral que salió gracias al error de voto de uno del Partido Popular, pues lo que han hecho no quitar el ERTE tan criticado por el PSOE, por Podemos, etcétera, etcétera, sino que, como diríamos en Navarra, lo han mejorado. Luego, entonces, a veces estamos luchando contra una reforma laboral y luego cuando se mantiene la misma reforma, pues no parece tan mal.
Yo por eso digo que yo creo que en estos momentos no ha habido momentos tan duros. Sí que con Zapatero es cierto que tuvimos una crisis también muy mala en 2007 y que también se pasó muy mal, pero como lo que estamos viviendo ahora, pues no tiene parangón. Pues con mayor razón para apoyar al gobierno. Bueno, yo creo... Sí, pero es que el gobierno, fíjate, largo me lo fiáis, está planteando un plan y se reunirán el día 29. Cuando hay planes como las comisiones, porque hay que esperar a Europa. Yo os voy invito, a hacer un plan, voy a hacer una comisión, o sea, voy a hacer un nada. Que sí, Nieves, que vamos, que estamos que en la urgencia y en la tardanza en poner las medidas, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo que podemos hacer es pedir que bajemos los impuestos, que paguemos todo menos, que evidentemente eso beneficia en el bolsillo de los trabajadores en un momento determinado. El 31 de cada mes se acaba, o el 30 de cada mes se acaba, y hay que esperar al mes siguiente, y que vayamos al gobierno a decirle, no, mire, usted ahora nos tiene que dar. Nosotros hemos ido viendo durante la pandemia todas las ayudas que desde el gobierno de Navarra y con el gobierno de Navarra hemos pactado para la hostelería, para los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Oiga, pactamos 3 millones de euros en ayudas a la hostelería. ¿Y sabe usted cuántos gastos se consumieron? 100.000. 100.000 en la primera tacada, algunos más en la segunda, en la segunda parte de las ayudas. Y era todos los días pedir más en Carlos III y en la Plaza del Castillo. Todos los días pedir más. Pero es que luego no pueden justificar las pérdidas. Es que luego no podían justificar las pérdidas. Y eso está documentado. No es una falacia ni del gobierno, ni de las organizaciones sindicales, ni siquiera mía. Evidentemente, yo os invitaría a que si un día queréis hablemos de la reforma. No estoy para nada de acuerdo con lo que se plantea. Los ERTE efectivamente no estaban solo desde la reforma de Rajoy. Los ERTE estaban en el Estatuto de los Trabajadores desde 1985, pero no se utilizaban. Pero no se porque en este país se ha utilizado el recurso más porque no se utilizaban, porque en este país se ha utilizado el recurso más fácil, que era el del despido barato. Nadie se plantearse, ni siquiera el gobierno, ni siquiera los diferentes gobiernos de diferentes colores, se planteaban poner los ERTEs. Y evidentemente una de las medidas que tomamos y que planteamos los sindicatos mayoritarios en este país, con las patronales y con el gobierno del Estado, es reformar esa figura de los ERTEs. Y le damos la figura del ERTE COVID y le damos la figura del ERTE de fuerza mayor. Y eso es lo que se ha trasladado a la reforma. Y la reforma tiene cambios sustanciales. En el ámbito de la negociación colectiva, y eso habrá quien diga que eso solo nos afecta a las organizaciones sindicales, porque queremos tener más poder, evidentemente, porque representamos a la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras de este país. Eso es volver a lo que decíamos antes. ¿Quién representa a quién? La legitimidad de representación. Pues si no esperamos a los fondos europeos que sirven para arreglar el Palacio de Navarra y modernizarlo, en vez de para la recuperación económica. Yo voy a hacer un apunte fiscal más, pero mejor dejamos pasar a Antonio. Eso discútelo con María Chivite, no conmigo. Yo no he tenido nada que ver. Querría venir. Tiene una parte, lo de los fondos europeos, que va a la rehabilitación de edificios públicos. Sí. Entonces, bueno, el gobierno ha decidido que va a rehabilitar el patio del bueno, pues palacio. 3 millonejos, total, ¿a dónde nos llevan? Yo quería volver si me dejáis un segundo, termino, ¿vale? Con la última reflexión de Nieves. Decía antes, ha habido una desafección y los sindicatos no estuvimos a la altura, eso lo digo yo. No estuvimos a la altura en la crisis del 2008, no hemos estado a la altura en otros momentos determinados. Y eso nos ha hecho pagar un precio, que es el de desafección de muchísima gente. Desafección que si la comparas con los niveles de afiliación que hoy tienen UGT y comisiones obreras, pues solo, como yo digo muchas veces, si me vais a perdonar la expresión, solo la Iglesia tiene más adeptos que nosotros, cotizantes que nosotros. Es decir, nosotros tenemos en este momento 974.800 personas, creo recordar, no sé el dato exacto, que pagan religiosamente su cuota mes a mes. No hay ninguna otra organización social que tenga ese volumen de afiliados y de afiliadas. Pero es cierto que la sociedad no nos ha entendido. Y una muestra, pero es que no ha entendido a nadie. Nosotros ayer
intentábamos movilizar a la sociedad y hablamos con un montón de colectivos para que se sumaran. Y se sumaron. Pero entre todos juntamos 300 personas. No sé cuántas, no las conté, pero 300 personas. Por la desafección a las organizaciones sindicales, seguramente. Hoy estoy viendo algunos tweets que me contestan algunas declaraciones que yo hice ayer en la prensa y me hablan de marisco y de cangrejo y de gambas y no sé qué. Deberían saber los que me critican por ahí que yo no como marisco porque no me gusta, no como changurro porque no me gusta y no como gambas porque no puedo con ellas. Pero bueno, como otras cosas. Y aunque seamos de izquierdas y muy rojos en algunos casos y muy no sé qué, tenemos el mismo derecho que la ciudadanía a comer y a gastarnos nuestro salario donde nos da la gana. Donde nos da la gana. Y estoy recordando algunas de aquellas alarmas que salieron cuando un dirigente sindical de Navarra se fue a comer al Buri. Pues bueno, oiga, yo también aprovecho para comer bien, también en mi casa. Con lo que me da mi salario, con lo que me da mi salario que es público, no es. No, yo soy un oficial de tercera de Volkswagen Navarra. Voy a mirar las tablas y veréis cuál es mi salario y no cobro más. A partir de ahí, esa desafección pues nos ha llevado a estas cosas. También la desideologización de la sociedad, en muchos casos. Y también hemos tenido una buena parte de culpa las organizaciones sindicales, pero las organizaciones políticas que en momentos determinados nos hemos conformado con que nuestros militantes estuvieran ahí, con que pagaran la cuota, con que vinieran a participar en el interno, pero sin ningún tipo de bagaje. Y lo dejo ahí, sí, si queréis. Sí, a lo que yo quería abundar en ese tema de la desafección que señalas y que desde luego es cierto y es palmario. Yo creo que los sindicatos estáis perdiendo la batalla de la imagen y del prestigio. Y eso puede estar relacionado también, bueno, un poco como señalaba Nieves, ¿no? A Rajoy se le monta una huelga general antes de los 100 días de estar en el gobierno, cuando llega un gobierno que Zapatero había dejado como había dejado. Aquí estamos con unos niveles de subida de precios en la energía, en la electricidad, el gas, los combustibles, y no es culpa de Putin, porque esto ha empezado a ocurrir antes de Putin, antes de la invasión de Polonia, y bueno, hay mucha gente, muchos españoles que están mirando diciendo, bueno, ¿y los sindicatos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Yo no sé si no se está explicando bien por parte de los sindicatos por qué no se hace nada. A ver, lo de la concentración, lo de las convocatorias de antes de ayer, es que no se enteró ni el gato. Y a lo mejor llegaban tarde, mal y nunca. Y a lo mejor se hacían en un día de labor que es cuando la gente no se mueve. Entonces, yo creo que esa batalla la estáis perdiendo. Hasta que interese. Puedo compartir que algunas batallas hemos perdido y seguimos perdiendo, pero hoy poquita gente duda, o poquita gente por lo menos de nuestro entorno. Yo no soy de los que me miro al ombligo, es decir, yo no soy de los que me encierro en la avenida Zaragoza 12, en la cuarta planta, que es donde tengo mi despacho. Yo estoy en la calle todos los días, hablo con muchísima gente no solo de mi entorno y de mi posición y de mi posición sindical, ideológica y política, sino con muchísima gente. Y veo lo que pasa en la calle, porque yo entiendo perfectamente algunas de estas cuestiones. Evidentemente, perdemos batallas. Y perdemos batallas en muchas ocasiones porque no sabemos explicar. En otras ocasiones porque la gente pues le vas a contar esto del precio de la luz y por qué se utiliza la factura de la luz el precio de la factura de la luz la marca la energía más cara y hoy es el gas, pero hace 20 días o un mes o a finales de diciembre era ya diré, era otra energía, ¿no? Y la gente te mira así como diciendo, mira, yo lo único que sé es que me sube la factura de la luz, no me cuentes películas, y temas que son difíciles de explicar. Y luego hay otra cuestión, hay otra cuestión, que no la vemos más que los que pisamos las fábricas,
Y cuando digo pisar las fábricas, digo ir y estar con los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras no están dispuestos a movilizarse en cualquier momento, ni a cualquier precio. Y eso se empezó a dar con la crisis del 2008, porque los trabajadores tenían mucho miedo, incluso los que cobraban 600 euros, a perder el puesto de trabajo. A perder el puesto de trabajo. Y nosotros hemos hecho propuestas de salir. Nosotros hemos estado saliendo a la calle desde enero hasta julio del 2021, todos los 11 de cada mes, llamando a nuestra gente, y llamando a los afiliados y llamando a la sociedad. Que se enteran más o que se enteran menos, Antonio, nosotros hemos puesto para la movilización de ayer hasta cuñas en la radio. Sí. Y la radio es un elemento que se oye, Sí, se escucha, se oye. No sé si se escucha. Pero a lo mejor la gente consideraba que esas cuñas y esa movilización os habíais visto obligados a hacerla, a escenificarla, por así decirlo, pues porque ya se estaban produciendo en España movilizaciones en las que, desde luego, los sindicatos no estaban. Me refiero a las que ha habido del campo, a las que ha habido de agricultores, a la de los camioneros, etcétera. Y esto no tiene aspecto de ir a parar. Discrepo contigo, Antonio. Yo creo. Te voy a decir una cosa. Mira, yo, por ejemplo, me muevo en el mundo donde estoy, que soy jubilado, ¿no? Yo soy pensionista. Nosotros hicimos una manifestación en Navarra de cerca de 30.000 personas cuando planteó el gobierno de Rajoy de que nos iba a subir el 0,25%. Entonces, el otro día hicimos una concentración y vamos 30.000 personas. 30.000 jubilados y pensionistas y la gente que ha apoyado. El otro día hicimos una concentración en la Plaza del Castillo y estábamos 200. ¿Por qué? Pues porque este gobierno nos ha planteado la subida del IPC. O sea, nos ha hecho que efectivamente la reivindicación fundamental que planteábamos era subida del IPC, garantía de que se conserve el poder adquisitivo, y nos lo han conseguido. Entonces, claro, la gente dice, pues yo para qué voy a ir. Bueno, hombre, José Luis, lo que pasa que es la subida del IPC, pero luego te suben los impuestos y te queda en la balanza equilibrado. O sea, no hay subida del sueldo. Si no lo habéis tenido en cuenta. Decía Chechu, desafección. Bueno, él lo ha comentado, 975.000 afiliados tiene comisiones obreras a nivel nacional. El otro día se votó... Comisiones obreras y UGT, los dos. No, comisiones obreras, lo he dicho bien. Pensaba que habías dicho los dos. Yo creo que era el motivo de lo que se pedía. Tenemos 975.000, pero es que el otro día hubo una votación del líder del PP, que es el segundo, o el primero, ya veremos a ver, partido de este país, y votaron 53.000. Y dijeron que era el 86% de los afiliados, con lo cual están 60.000, 61.000. Hombre, 61.000 frente a 975.000, creo que la desafección está clara donde afecte más. Creo, ¿eh? Pero, José, yo creo que en el caso de la movilización a la que nos referimos, que creo que también es el motivo y lo que había en la solicitud de la movilización, que era la intervención estatal, porque solamente la siguieron los partidos que son más o menos afines. Si, por ejemplo, se hubiera sumado el PSOE, Navarra suma, Geroa bai, por no poner a Bildu, pero bueno, Geroa bai, entonces seguro que hubiera ido mucha más gente. Pero claro, lo que se está pidiendo, yo sigo insistiendo, es que aquí no tiene que intervenir el Estado en los precios, porque todos sabemos lo que significa la intervención. Ya tenemos bastante con lo que están interviniendo en los impuestos. Pues yo creo que lo que hay que pedir son medidas que de verdad favorezcan el crecimiento y el desarrollo económico. Y ahí están los impuestos. Yo sigo diciendo, vosotros no sé si lo habéis visto, pero es que te suben el IPC, te suben los impuestos y al final el salario, por no decir nómina, te queda igual. No, falso. Yo pago lo mismo de luz hoy que hace un año. 62 euros al mes. Lo mismo. Pues lo mismo. Y te voy a decir a los que están pagando tanto. Y te voy a decir la razón de por qué. Porque efectivamente el gobierno ha ido rebajando en estos meses
los impuestos que gravaban la luz, pero claro, si dicen, es que está el megavatio hora a 600, a 358 euros, y la gente se piensa que esto es una locura. Podemos, Pero eso en la luego llega el oposición recibo decían que lo y iban a pagas lo arreglar. mismo, Nieves. ¿Por qué? Porque lo que sube por aquí, el gobierno te lo ha bajado por aquí acertadamente. Aplausos, aplausos. Se puede Aplausos. revestir como se quiera, pero cuando han estado en el gobierno, todo lo que decían en la oposición y con lo que hacían oposición, como era el precio de la luz, que todos lo recordamos, pues han llegado al gobierno y nada. Yo no sé si es que engrosan mucho las arcas del gobierno para 32.000 22 millones ministerios y con las puestos de subidas. confianza, pero... O sea, nos forramos, el gobierno se forra. No, yo Hombre, es que no lo sé, yo no entiendo por qué no lo El bajan. gobierno ha El gobierno se forra. subido Tenían sus la ingresos en solución, en la 32.000 oposición millones. tenían la solución. ¿Quién paga la enseñanza pública? ¿Quién paga la sanidad pública? ¿Quién Todos paga los servicios ciudadanos. Tú sociales? y yo. Todos Claro, los ciudadanos. con Los impuestos. impuestos. Nieves, con impuestos. Con Claro, impuestos. claro. Pero si bajan los impuestos, si bajamos los bajan impuestos, los gastos. que Claro, cobran pero- 800 euros hoy no tienen o para comer, o para vivir, o para atender un médico privado. Pero bueno, Claro, esa es otra pero por eso esa es se otra busca un buen gestor, un gobierno que haga buena gestión y que, Bueno, Sí. porque una cosa por son eso la esos visión. impuestos que van para los Pero- bienes comunes y Bueno. esenciales y otra vez son los impuestos que generan desarrollo económico. Sí. Claro. Pero mira, Nieves, los impuestos que generan desarrollo económico, en julio del año 2021, UGT, Comisiones Obreras, la patronal Navarra y el gobierno de Navarra, María Chivite, digo María Chivite porque es la presidenta, no por otra cosa, Sí. con acuerdo unánime de los que componen el gobierno y cuasi unánime del Parlamento, también de los que no están en el gobierno, firmamos un plan de empleo que no habíamos conseguido firmar con el gobierno Barcos. ¿Vale? Firmamos un plan de empleo con 724 millones de euros. El plan de empleo más alto en cuantía económica de los que, por lo menos, Comisiones Obreras ha firmado en esta comunidad y había firmado los otros 4 anteriores. La mayor parte de eso, 300 millones de euros, van a políticas activas de empleo. Eso para apoyar a la gente que pierde el empleo, que se tiene que reciclar, que tiene que formarse, que tiene que... 380. El resto que sale de los impuestos que pagamos todas y todos los navarros, van fundamentalmente a las empresas. Fundamentalmente a las empresas. Y más dedicados a las pymes, fundamentalmente. Porque Volkswagen se llevará el dinerito, pero que no nos vamos a tener ni cuánto, ni dónde, ni cómo. Se llevará dinerito. Del PERTE, de la PERTA, de los Next Generation, de lo que queramos. Pero de los... Como decías antes, los que crean empleos, las empresas. Esas son las que hay que reforzar. Claro. Yo lo defiendo siempre. Y mis colegas me miran raro cuando digo si no hay empresas, no hay trabajadores. Por tanto, nosotros en la negociación colectiva... Y yendo más a lo burro, los planes de producción activa de empleo tienen unos resultados medibles bajísimos, mientras que las ayudas a las empresas para la contratación tienen unos resultados medibles claros. Con lo cual, el uso del dinero para herramientas de formación suele ser tirarlo, por desgracia. Llevamos una hora, digo, para sí. No sé si... Alguna cuestión y ya cuando queréis terminamos. Yo, volviendo un poco a lo de la desafección y a lo de... Yo insisto, cuando queréis hablamos de reforma, porque me parece que la reforma no tiene nada que ver con la reforma de Mariano Rajoy, la reforma que hemos pactado en el 2020. Primero porque es pactada. Me parece que es un elemento importante. Segundo, porque además en ese pacto entran las patronales, que ha sido fácil. Ha sido fácil, y siempre que se lo pregunten al presidente de COE las presiones que todavía tiene por esa... La Garamendi, las presiones que todavía tiene por ese acuerdo. Y tercero, porque cambia sustancialmente algunos elementos. Y cuando queréis otro día hablamos de reforma exclusivamente. Pues muy bien. Yo no estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que se plantean en cuanto a salarios y precios. Hasta enero, febrero del 2022, en Navarra hemos firmado, es cierto, que de poca entidad, pero hemos firmado convenios con las patronales sectoriales
con referencia al IPC del 2021, o sea, por encima del 6,5%. Por encima del 6,5%. Yo no guardo datos, porque no tengo la cabeza para llenármela de números, y no quiero tampoco. Pero evidentemente los beneficios empresariales durante la crisis del 2008 fueron brutales, las pérdidas en una parte de la pandemia han sido brutales, pero evidentemente la recuperación que estaban manteniéndose en este momento les permitía ese reparto de beneficios empresariales con los trabajadores y las trabajadoras. Hay que pagar por su trabajo. Evidentemente quedan ahora mismo 3 convenios por negociar, quedan muchos convenios por negociar. En Navarra hay 37 convenios sectoriales, si mal no recuerdo, 36. Quedan muchos por negociar, pero quedan los 3 más potentes. Siderometalúrgico de Navarra, 30 y muchos mil trabajadores, casi 40.000. Hostelería con 26.000, casi 28.000. Y construcción. En este momento están bloqueados. Acaban de empezar las negociaciones, cierto, y siempre el arranque de las negociaciones es más complicado. Vamos a ver por dónde se resuelve. Pero las patronales están planteando incrementos de salario cero. No sé. El reparto del beneficio, aquí solo repartimos impuestos, repartimos dinero público para salvar empresas, para no sé qué, para mejorar sus ratios, y luego resulta que cuando a los que se esfuerzan, y no digo con esto y que se me entienda bien, que los empresarios no se esfuercen y que los empresarios no tengan que hacer sus esfuerzos, que son muchísimos y potentes. Pero a los que se esfuerzan con su trabajo diario, les regalamos un 0 de incremento de salario. No hay posición. Yo no estoy de acuerdo con eso de que los salarios, evidentemente los impuestos influyen en los salarios cuando te suben el 0,5% y los impuestos, y saltas en la tabla de IRPF y te clavan un 1. Al final no es que solo ganes, es que pierdes. Claro. A los pensionistas, a los trabajadores en activo, pero hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que tampoco se ven. En Navarra, en el año 2011, había 18.000 trabajadores, creo recordar, por debajo de los 1.000 euros. Claro, estamos hablando de Navarra, ¿eh? Si nos vamos a otras comunidades autónomas, y yo que veo y contrasto datos con mis compañeros en otras comunidades autónomas, esos datos se multiplican por 33. Trabajadores que no llegaban a los 1.000 euros, cuando hace 20 años decíamos que un mileurista era pobre, vestido, ¿no? Pero pobre. Sí. Hoy hemos ido cambiando eso. En los convenios colectivos hemos ido acabando. Estamos intentando terminar con esas categorías más bajas. Primero, que en muchos casos no se utilizan, pero que se mantienen en los convenios. Y segundo, que se utilizan para empobrecer, y fundamentalmente para empobrecer a la gente joven, que es la que se está incorporando al mercado de trabajo en esas categorías más bajas. Un joven no va a tener nunca, con un salario de 800 euros, posibilidades de emanciparse. Con uno de 1.000 igual tampoco. Igual tampoco quieren, ¿eh? Yo tengo un hijo por aquí de 23 años que le digo, ¿cuándo te vas a ir? Y me mira y se me ríe, ¿no? Aguanta, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las vamos cambiando, y las vamos cambiando desde la negociación colectiva. José Luis decía, ¿por qué pasamos de una manifestación de 27.000 o 20 no sé cuántos mil, 30.000 pensionistas en el año 2017? No estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de hace 3. De mayo, creo recordar. A hoy, pues porque sin hacer ruido hemos acordado una reforma de la reforma de las pensiones, que no solo tiene el hecho de ligar el salario, o sea, la pensión a los incrementos del IPC, que tiene otras muchísimas cosas. Eran reivindicaciones de los pensionistas, y en esas manifestaciones no estábamos los sindicatos, ¿eh? Las promovíamos los sindicatos, las organizaciones de pensionistas de los sindicatos, pero muchas otras asociaciones de pensionistas que no tienen nada que ver con nosotros, donde participa nuestra gente, donde no. Y evidentemente con ese acuerdo hemos intentado ganar espacio. Seguramente no todo. Yo decía el otro día en una mesa redonda en la CEN, ¿sí? Si yo hubiera escrito la reforma laboral, no sería igual que la que hemos pactado en diciembre. Pero si lo hubiera escrito Juan Miguel Sucunza, que es el presidente de la Confederación Navarra de Empresarios, tampoco. Pero cuando negociamos ya sabemos a lo que jugamos. Y yo a Bildu, que he tenido algunas conversaciones con respecto a la reforma laboral y con respecto a los impuestos
en estos últimos tiempos, le decía hace poco en mi despacho, pero ustedes cuando van a negociar algo salen con todas las páginas del libro firmadas, o han ido arrancando página a página lo que no hay de acuerdo. Pues eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Eso incide en lo que decía Antonio, en cuanto a la desafección, y que yo lo comparto. Hay otro factor que yo creo que influye mucho en la desafección respecto a los sindicatos, y es que una cosa es defender los intereses de los trabajadores, otra cosa es defender los intereses de los que buscan trabajo. En un país con un nivel de desempleo como el que hay, y la percepción de que hay dos mercados de trabajo distintos, uno ya llámalo con acceso a empleo fijo, con una trayectoria, con unos derechos adquiridos que se beneficia realmente de los resultados de esos convenios, y una población enorme que va de salto en salto de trabajo de 15 días en trabajo de 15 días si tiene suerte. Y como decíamos, un paro brutal, no solamente la fragilidad de esos contratos, sino la ausencia de ellos. Entonces, claro, cuando se percibe a los sindicatos como los defensores del que ya tiene trabajo, dices, tenemos un problema de movilización porque es que hay mucha gente, justo la más necesitada, que dice, ¿y si no va conmigo? Y ese problema creo que va de una percepción de que el sindicato, como decíamos, no está para defender al que quiere trabajar, sino al que ya tiene trabajo. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Lo podemos rebatir. Es cierto que no hemos sabido acercarnos a esos sectores más precarios, porque tenemos un problema también de rejuvenecimiento de las organizaciones sindicales, también de las políticas, también de las políticas. Yo tengo relación con todo el mundo y cuando me reúno con un partido político, pues bueno, hay algunos que tienen un porcentaje más bajo de edad, pero hay otros que tienen un porcentaje ya rayadito. Así que claro. Yo he dicho públicamente que este es mi último mandato, llevo toda mi vida en esta, no comiendo en esto, no comiendo langostinos, evidentemente, pero llevo toda mi vida en esto y he dicho que es mi último mandato y que alguien se tiene que poner las pilas y tiene que ser alguien joven. Es cierto que de los 15.000 y pico afiliados que tiene Comisiones Obreras de Navarra, pues tenemos 1.700 personas por debajo de los 30 años. Que relevo hay. Que relevo hay. Otra cosa es que sientan la necesidad de decir, oiga, yo doy un paso adelante, ¿no? Pero es cierto que no hemos sabido acercarnos a los sectores más empobrecidos de la sociedad, que son los paros y las paradas, y que se nos recrimina mucho. En el ámbito de la concertación y del diálogo social acordamos cosas, pero, como tú decías, las políticas activas de empleo nunca dan, no siempre dan el resultado que deberían, que las instituciones, las organizaciones sindicales y patronales deseamos o desearíamos que dieran, ¿no? Que es un fuerte reciclaje, una fuerte incorporación, pero depende también mucho de eso que tú decías ahora, y eso ha sido importantísimo. Es decir, que en este país la precariedad, la parcialidad y la eventualidad se han situado como los elementos fundamentales para mantener un estado de vida digno, ha hecho mucho daño. Lo hemos dicho muchas veces. Hay quien firma, hasta el año pasado, se estaban firmando contratos de hasta 7 días. Y 7 días de la calle. Y te llamo el jueves que viene y vuelves y otros 7 días, ¿no? Esas cosas... No hablamos solamente de excesos de la hostelería, que eso pasa en todas partes. Los países que deciden con distintas formas. Hablamos de que tienes gente haciendo sustitución tras sustitución en la sanidad pública en Navarra. Ese es el problema y nosotros lo criticábamos hace poquito en una concentración, que sabiendo que hay más de 12.000 trabajadores y trabajadoras solo en la sanidad navarra, funcionarios, trabajadores de la sanidad navarra, y sus familias, que por tanto son también los que padecen esa eventualidad, esas posiciones tan precarias de trabajo de sus familiares. Creo que en la manifestación estábamos 2.000. Oiga, es cierto que tenemos tantos problemas. Yo creo que sí tenemos tantos problemas. ¿Por qué no salimos a la calle? Pues sería cuestión de preguntarle a cada uno, porque es muy fácil exigir la movilización desde el Twitter, pero desde el sofá de casa, no desde la plaza, o desde la calle, ¿no? No desde la calle. Eso. Y evidentemente no hemos sabido conectar, y yo lo reconozco, no hemos sabido conectar. Porque la gente no sé si es exactamente eso.
No sé si es un problema de conexión o un problema, como decía, que creo que tienen objetivos distintos. O tenemos, cuando yo lo era, que ya no lo soy, los asalariados establecidos y la gente que busca trabajo. Creo que tiene objetivos radicalmente distintos, que lo que beneficia a unos perjudica a otros. No sé si me estoy explicando. Efectivamente, tiene objetivos radicalmente distintos. El que no tiene empleo, lo que quiere es tener un empleo. ¿A qué precio? A que sea. Y lo que quiere es, al revés, flexibilidad, contratos únicos, etcétera. ¿Qué es lo que quiere el otro? Lo contrario. A mi despacho viene mucha gente a decirme, yo tengo un hijo de 28 y que no curra, que no encuentra trabajo. Y yo, pues es que yo no tengo aquí un cajón lleno de contratos, ya lo siento, pero vamos, puedo hacer algo, si podemos hacer algo, pues tenemos una bolsa de trabajo. Poquitas empresas piden a las organizaciones sindicales. A las organizaciones sindicales. Ahora van a las empresas de trabajo temporal, ahora van a otras formas de contratación, ¿no? O de búsqueda de posibles contratos. En algunos casos porque llevar a alguien que te lo manda una organización sindical supone que viene el coco, y que no, que viene alguien que necesita trabajar, que tiene un carné, evidentemente, pues porque habrá sentido la necesidad de afiliarse para ver si le podemos ayudar en muchos casos, en muchos casos. Por ir cerrando, Chechu, si tuvieras la ocasión, ¿cómo le dirías a Pedro Sánchez que debían ser las medidas que tome el día 29 de marzo? ¿Cómo le diría? ¿O cuáles le dirías que fueran? Con cuidado. Yo creo que ya se lo hemos dicho, pero esto se arregla solo con, no sé quién ha dicho, Miguel me parece, ¿no? Esto solo se arregla con dinero, y con dinero público. Y evidentemente hay que ver quién peor lo está pasando, que son las empresas, que son los autónomos, que son los hogares, porque suben los precios. No voy a volver a decir que en una posición de aprovechamiento de la situación, en algunos casos hay y habrá, seguramente, pero suben los precios básicos, que tiene que controlar eso, que hay que controlar eso. Lo cierto es que no sé cómo, yo no soy un experto, no sé cómo se puede controlar eso. Y que evidentemente la energía, que es lo que más preocupa a algunas empresas y a los hogares, la tiene que resolver. La tiene que resolver poniendo límite a los 6.500 millones de euros que han ganado en el 2021 las empresas eléctricas, entre otras cosas. Y habría que hablar de alquileres de locales. Puede ser que pasemos por Pamplona y veamos todos los días establecimientos de servicios, distintos servicios que abren y cierran. Vamos, que parece que no cuesta nada, ¿no? Que no cuesta nada. También eso se tendría. Cada cierre es una quiebra, normalmente. ¿El qué? Y cada cierre es una quiebra. Eso es, ¿vale? Tenga trabajadores a su cargo o no tenga, pero evidentemente para quien cierra es un problema. Y yo lo entiendo perfectamente. A mí me ha tocado, no voy a decir que cerrar muchas empresas, pero sí acordar. Y es un drama. Y es un drama no solo para los trabajadores y las trabajadoras que pierden el empleo, para el empresario, si es una empresa familiar o privada, de ámbito privado, que evidentemente ha puesto todos sus esfuerzos y todo su saber y todo su capital en eso, y eso es un drama. Yo creo que esas cuestiones ya se tenían que haber ido despejando por parte del gobierno. El día 29 es tarde, nosotros se lo hemos dicho, le hemos dicho que tenía que haber actuado antes. Lo decimos con la boca, que podemos decirlo, ¿no? De que, bueno, en la calle, en las reuniones le decimos, sí, seguramente las reuniones que hemos mantenido, en las que yo mantengo, por lo menos, con la parte que me toca, cuando tenemos que levantar la bola, levantamos. Claro, hay compañeros que dicen, pero eso no se entera nadie. Bueno, pues ya diremos que lleven a Navarra Televisión o que lleven al Gato al Agua a grabar las reuniones, ¿no? A que nos graben. Porque evidentemente la gente también tendría que conocer los entresijos de muchas de estas cuestiones, ¿no? De estas cuestiones que discutimos, que discutimos con los diferentes gobiernos, que discutimos entre las patronales, las organizaciones sindicales, que discutimos en los convenios colectivos y en los de las empresas. Eso es lo que nos llega y eso es lo que hace falta que la gente entienda, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Chechu. A ver si con esto la gente lo entiende un poquito más y a ver si te hace caso Pedro Sánchez y toma medidas de una santa vez. Yo tengo la suerte de quedarme solo en un nivel más bajo, que es la de María Chivite y su gobierno.
También, a ver qué medidas puede tomar. Y hasta el momento hemos ido trabajando bien y yo creo que de las medidas que planteábamos otro día, que son estas así en bruto que he planteado, hasta lo hablábamos en el SES, como he dicho en mi primera intervención, y algunas se han recogido para trasladar al gobierno del Partido Popular, ¿no? O sea, del Partido Popular, perdón, del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, en este caso. Yo espero que esto se resuelva pronto. La incidencia de la guerra no va a ser algo que se pueda resolver de hoy para mañana. El mal ya está hecho. Hay fábricas que dependen de productos que se importan desde esa zona del este de Europa, de Ucrania fundamentalmente, cereales, grasas, otras cosas, y que están viendo cómo, bueno, que ya estamos negociando qué hacemos para que no tengan que llegar a cerrar. Y a los trabajadores. Está claro que tenemos por delante una llamada a la reconversión. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias, Chechu. No sé si alguien quiere decir algo más a modo de cierre, pero yo creo que nada, ahora que agradecerle a Chechu que nos haya acompañado esta tarde y bueno, a ver si a lo mejor si el día 29 las medidas que tome el gobierno primero las toma y son satisfactorias, y si no, a lo mejor se le puede amenazar con una huelguecilla general o algo. Nunca lo perdemos de vista, Antonio. Nosotros ya hemos dicho, y lo hemos dicho públicamente, lo ha dicho Unai Sordo 27 millones de veces en estos días, lo he dicho yo públicamente en estos días también, no vamos a firmar un pacto de renta que afecte solo a los trabajadores y las trabajadoras. O toman medidas y el día 29 se nos explican y las medidas son satisfactorias, o primero no habrá acuerdo en el diálogo social y segundo... ¿Se podría decir entonces que también a los sindicatos se les está agotando la paciencia? En muchos casos sí, aunque parezca que no, en muchos casos sí. Porque evidentemente de Unai Sordo dicen que es el ministro de la sombra. Bueno, nuestra relación con la ministra de Trabajo pues es buena y es muy buena, es compañera nuestra, ¿no? Pero es cierto que hay una cuestión que no hemos hablado y yo no me quiero extender, ¿eh? Ya creo que nos hemos pasado de la hora, por lo que me decía José Luis, bastante rato. Es cierto, es decir, que el gobierno de coalición que no hemos hablado de las discusiones entre las diferentes formas de pensamiento del propio gobierno y entre las diferentes formas de pensamiento de los miembros del gobierno, de los miembros del Partido Socialista en el gobierno. Sí, claro. Y ahí la posición de Calviño, la posición de Montero, la posición del ministro de Seguridad Social y Protección Social, pues bueno, tienen sus divergencias importantes, ¿no? Sí. Y nosotros hemos ido ahí intentando reconducir esta especie de culebra para llegar a algún sitio donde pudiéramos resolver determinados problemas. Nunca llegamos a todo, ¿eh? Nunca llegamos a todo. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte, porque entiendo que la suerte que corráis vosotros nos va a afectar a todos. Pues sí. Bueno, hay algunos que van diciendo por ahí que nos quieren meter en la cárcel si llegan a los gobiernos. Lo primero que tendremos que hacer será intentar que no lleguen a los gobiernos, ¿no? Pero no es decisión nuestra, esta Castilla-León. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, bueno, pues muchas gracias, sí, Checho. Yo lo único pediría que me llevéis tabaco. Pues así lo haremos. Oye, bueno, Checho, gracias, Checho. Ha sido muy agradable tenerte y bueno, pues nos has dicho muy bien toda la postura de los sindicatos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Corta la conexión que vamos a seguir nosotros. Corta, muy bien. Corta tú la conexión.